Salmo 108. Petición de ayuda contra el enemigo. Mi corazón está dispuesto, Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grandes que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Socut. Mío es Galad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Carolina la lectura del salmo número 108. Muchísimas gracias a la hermana Carolina por la lectura del salmo número 108. Y vamos a empezar un poco con el contexto histórico de este salmo. Ustedes sabrán que este salmo pues, es una recopilación, podríamos decir, de otras secciones de los salmos. Si estuvieron atentos a los salmos que estuvimos viendo, bueno, el salmista parece, David, recoger porciones de otros salmos. Estaba esta semana, o ayer mismo se subió al canal, el comentario de Spurgeon del Salmo número 108, que es el Tesoro de David, y él en una parte comentaba como que parece que el Espíritu Santo se quedó corto, que David tuvo que tomar porciones de los salmos para crear un nuevo cántico, y no es así, comentaba Spurgeon, ¿no? Que a veces nosotros en las escrituras no significa que cuántas veces, hasta ahí la cita de Spurgeon, pero cuántas veces nosotros agarramos las escrituras y en los mismos textos, amados, los aplicamos en diferentes circunstancias de nuestra vida. Entonces no significa que esto podría ser un principio, algo que nos dejó el Espíritu Santo, porque nosotros creemos en la revelación, la inspiración plenaria de Dios. Entonces no significa que el hombre no tenía nada que escribir, el Espíritu Santo tuvo que hacer eso. Quizás algo, amados, hay muchísimo más allá del que nosotros no podemos llegar a entender. Lo cierto es que sí, tiene varias porciones muy similares, nada más se cambian alguna palabra, creo, por Señor, por Adonai. Pero después lo mismo, el Salmo número 108, del versículo número 1 al versículo número 5, es muy similar a otros salmos que aparecen. Casi, hay bastante eco, pero bueno. Es bastante parecido al Salmo, creo que 57, al Salmo 60, una parte que aparece ahí. Así que vamos a dar un poquito de la reseña de esto y escuchen, amados, voy a dar una breve explicación porque no hay mucho para hablar en este Salmo, ¿sí? Pero vemos que es un Salmo que dice el Salmo, un cántico del Salmo de David. Y sí, aparece la porción del Salmo 57, el versículo del 7 al 11, el Salmo 60 del 5 al 12, ¿sí? Y entonces, en este Salmo, vamos a decir, vemos que él creó un nuevo Salmo, un nuevo cántico de unir, ¿sí? Podríamos decir así, ese principio lo podemos aplicar nosotros a las Escrituras. Algunos que quieren un poco más de comentario, esto pueden ir a estos salmos que ya los dimos creo que el año pasado.
pero sí podemos decir que este salmista está, vamos a decir, recopilando estos salmos, estos cánticos, y creó un nuevo salmo porque él acude a las mismas promesas que están en la Biblia, amados. Y bueno, las promesas ¿cuáles son? Bueno, acuérdense que la promesa que Dios había dado es conquistar al enemigo, a estos enemigos de Israel, y darle la tierra, mientras anduvieran y caminaran en los caminos del Señor. Entonces lo que él hace, este salmista, es eso, hacer una combinación, vamos a decir, de los salmos, ¿sí? Y esto, amado, podemos imitarlo nosotros en nuestra vida diaria cuando a veces no tenemos, vamos a decir, tenemos problemas, pecados o circunstancias. ¿Cuántas veces nosotros podemos ir a agarrar un texto bíblico que nos dé el Señor y aplicarlo a nuestras vidas, viendo que el Señor ha prometido vencer al enemigo o al pecado? ¿Cuántas veces lo ha hecho en otras circunstancias? ¿Por qué lo digo, amado? Porque estos mismos enemigos se habían vuelto a levantar de nuevo. Ya habían sido vencidos. Si ustedes ven un poco el trasfondo histórico, ya estos enemigos que vemos ya habían sido vencidos y aparentemente se levantan de nuevo. Ustedes lo ven ahí, empieza este salterio, este salmo empieza con: su corazón estaba dispuesto a alabar y a cantar salmos. Mañana te voy a hablar un poco esto de cantar cánticos y himnos espirituales para estar lleno del Espíritu Santo. Y él le dice de alguna forma: despiértate de salterio y arpa, empieza a alabar al Señor, a engrandecer su santo nombre. Y esto él no tiene ninguna vergüenza, amado, porque si usted lo ve, lo dice a las naciones. ¿Cuántas personas cantan canciones por ahí? Ustedes lo ven, cantan, pero lo hacen en secreto. Fíjense lo que dice el salmista: a ti cantaré salmo entre las naciones, abiertamente, amados. ¿Cuántas veces una persona canta, pero cuando hay personas tienen vergüenza? Él no tiene ninguna vergüenza de cantar públicamente y que todos se enteren de quién es su Dios. ¿Por qué? Dice: porque más grande que los cielos tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Amados, ¿usted se ha puesto a pensar alguna vez lo que está diciendo el salmista? Fíjese: porque más grande que los cielos tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Fíjese, si usted se pone a pensar, más grande que los cielos, amados, la misericordia del Señor no tiene límites. La altura, la anchura, siempre hay misericordia para el Señor, para nosotros. Yo no me acuerdo si la palabra, creo que es esec. Ahí esa misericordia, escuchen, hasta el cansancio. No sé si se acuerdan, o acá se acuerdan que es misericordia, no es pagarle a la persona de acuerdo como te paga. Esa no es la palabra misericordia. La palabra, por eso lo digo siempre, la palabra misericordia acá es Gesed, o sea, a él está acudiendo al Dios de pacto. Eso es, no es misericordia que Dios dice, o Dios dice, uno tiene misericordia y le da algo a una persona. No, no es eso, no le paga como tiene para. No, la palabra acá es: acuda al Dios de pacto, acude a su misericordia, a lo que Él ha prometido, ¿sí? Y Él está apelando a eso, amados, a la palabra misma de Él. Él exalta el nombre de Dios, y sobre toda la tierra que sea enaltecida la gloria. Fíjese todas las alabanzas que hace Él. Primero enaltece, le hace los atributos de Dios, de Él mismo, para después pedirle que por favor que lo salve con su diestra y que le responda. Cuando Él tiene problemas, tenemos problemas nosotros, ¿a quién acudimos? Y generalmente, amados, los que pueden solventar esas cosas, o sea, los que tienen dinero, o a alguien, porque creemos que ahí hay seguridad, hay economía, ¿sí? Pero acá, fíjese lo que él desecha el brazo del hombre. Él acude, lo primero que hace es acudir a Dios. Entonces él va, dice: ¿a quién? Al Señor. Va alegremente a pedirle. ¿Por qué? Porque se han levantado, fíjese, todos estos enemigos de nuevo que aparecen ahí. Que aparece, bueno, Galá, Manasés, Efraín, todos esos que vamos a decir que están ahí para luchar contra todos estos enemigos, que son Moab, Edom, y estos adversarios, amados, habían sido vencidos y se habían levantado. Yo voy a hablar un poco del contexto histórico, pero después quiero aplicar un poquitito a una aplicación espiritual, amados, en estos salmos. Estos salmos que aparecen acá, o sea, estas personas que aparecen, o estos pueblos que aparecen, que eran pueblos que atacaban al pueblo de Dios, que es como Moab,
Edom y Filistea ahí, que aparece, o hace más énfasis acá en Edom. Quizás eran viejos enemigos, como lo repetí, que se volvieron a levantar de nuevo para otra vez vencerlo, amados. Y es así, amados, como a veces el viejo enemigo y el viejo pecado, otra vez creyendo que está muerto, se levanta en nuestras vidas, amados. Creyendo que lo teníamos muerto ahí, él vuelve a cubrir un enojo o algo que puede llegar a pasar. Otra vez se levantó, hay que volver a matarlo, amados. Y otra vez debemos acudir al Señor pidiendo misericordia para poder vencer. En el contexto histórico, por supuesto, eran personas o pueblos que atacaban a ellos, se habían juntado. Si ustedes ven, amado, el pecado se une uno con otro para fortalecerse. Ustedes ven acá a Moab, a Edom, los filisteos, queriendo unirse a veces y a veces son los pecados así, amados. Nosotros no podemos vencerlos. La única forma es acudir al Señor en el sentido espiritual para vencer y a veces tenemos que aplicarlo y recordar las victorias pasadas que el Señor nos ha dado. Bueno, el salmista aplica estos salmos pasados a un nuevo enfrentamiento que tiene ahora, actual. Y esto lo único no es en sí un cántico, contextualmente acá, históricamente no es un cántico nuevo, quizás unos arreglos nuevos que tiene, nada más. ¿Sí? Así que, escuche, yo voy a tocar un poquitito para arriba antes de cerrar, porque sobre el contexto histórico voy a hacer una aplicación nada más, porque va a ser corto. Pero los que aparecen ahí en el versículo número 9, que aparece como Moab, la vasija para lavarme. Quizá usted no entiende lo que aparece ahí, pero la vasija para lavarme, ahí aparecería como una palabra como era la jofayana. ¿Qué es eso? Versículo 9, si usted tiene posicionado en el versículo 9, dice así: Moab, la vasija para lavarme. Y después dice en el mismo texto: sobre Edom echaré mi calzado. ¿Qué es eso? Esas dos cosas quiero explicarlas. Moab, la vasija para lavarme. Era algo que llamaba la jofayana, que era algo para lavar. No es en realidad como algo para lavarse que aparece hoy en el día como una palangana, algo de eso. No sé cómo decirlo. Era algo para lavarse. Y él está diciendo así que Moab y Edom, el Señor, esta gente que eran poderosas, el Señor dice, van a ser como una vasija de ustedes donde van a poner los pies y ustedes se van a lavar los pies en ello. Eso es lo que está diciendo acá el salmista en el versículo 9. Moab, la vasija para lavarme. Van a ser reducidos, dice el Señor, a una simple vasija donde ustedes van a poner sus pies, un instrumento incluso para limpiarlos. Y a veces el Señor utiliza a los enemigos, amados, y el pecado para limpiarnos a nosotros. A veces el pecado que nosotros decimos tan molesto muestra nuestra condición pecaminosa. Y ese mismo enemigo es una vasija que Dios utiliza para limpiar nuestros pies, que nos ensuciamos con el pecado, amado. Pero en sí eran instrumentos nada más que el Señor iban a utilizar. Estas personas iban a ser que tan poderosas iban a ser reducidas simplemente a un vasallaje. El vasallaje era alguien que sirve, si no pueden entender, ¿sí? Y la otra que aparece ahí, vamos a decir que creo que es el otro, es sobre Edom echaré mi calzado. Bueno, también es fuerte lo que dice el Señor. Escuchen, no lo está diciendo, vamos a decir, solamente David, sino acuérdense que esto es inspiración del Señor. Dios dice, voy a hacer eso con estas personas. La otra palabra que aparece ahí, que aparece como Edom echaré mi calzado. Escuche, la idea es así: cuando venía un amo o venía alguien, aunque a usted le parezca duro, no se concentre en esto lo que voy a decir, sino concéntrese en lo que no uy, qué malo el amo, pero concéntrese en esto. Cuando venía un amo, lo que él hacía con sus pies suyos, se sacaba las sandalias o el calzado que tenía, y él ¿qué hacía? Se los arrojaba, vamos a decir, al esclavo. El esclavo tenía que agarrar eso y ponerlo en un lugar seguro, en un lugar ahí, mientras el amo se iba a lavar los pies, ¿sí? Pero no solo se le iba a lavar los pies, sino que Moab, o sea que aparece ahí,
que Moab, la vasija para lavarme, y sobre Edom echaré mi calzado. No solo que iba a echar el calzado, la idea cuando el amo echaba el calzado es que después que el amo llegaba, venía a la tendía, le ponía el calzado, el mismo esclavo le tenía que agacharse a lavar los pies a la persona. Bueno, lo que está diciendo el salmista acá es: Moab, la vasija para lavarme. Lo que voy a hacer yo con este enemigo, lo voy a hacer como un instrumento para lavarle los pies a usted y a estos que se parecen tan fuerte de Edom. Acuérdense, de Edom se habían burlado de Israel en vez de ayudarlo, no sé si se acuerdan. En vez de ayudar a sus hermanos, creo que se habían burlado cuando pasaron. Entonces se habían creído mayor orgullosos, amados. Y ese fue el error. Cuando una persona se cree orgullosa, se cree mayor que otras personas. Se cree que tiene más que el otro. Y el Señor dice que aborrece, vamos a ver, a esas personas que son, vamos a decir, orgullosas. Entonces, lo iba a utilizar estas personas, amados, es como una vasija para la purificación. Eso es lo que iba a decir, lo que dice el salmista o el Espíritu Santo ahí. Voy a utilizar a esta gente en sí para que estén ustedes purificados. Y a veces el Señor puede utilizar eso. Puede reducir a estas personas como siervos. ¿Cuántas personas el Señor ustedes lo ha reducido? Y esas personas que parecen que son de peligro, después lo termina Señor utilizando como bendición para nosotros. Lo reduce. ¿Sí? Entonces es así, amado. Podríamos hablar un poquito más sobre esto, pero fíjese que en los versículos después que sigue dice: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Amado, no hay ninguna ayuda, el brazo del hombre es débil, por eso que debemos recurrir ¿a quién? A Dios, para poder vencer al adversario. Y en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amado, la única forma del enemigo que tenemos nosotros ahora como una iglesia es el pecado, amados, o a veces nosotros mismos. El pecado que habita dentro de nosotros es la forma de vencerlo. Lo que quiero resaltar es esto. Amados, muchos de esta gente se creían bravucones. Mucha de esta gente se creían orgullosos. Pero el Señor los venció. Fíjese lo que dice acá en Mateo capítulo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amado, mucho de esta gente se burlaba y era orgullosa contra el pueblo de Israel, que parecía más débil. Pero el Señor dice que los venció. En otra parte, en Santiago capítulo 4, versículo número 6, dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia, y por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y voy a cerrar con esto, que no lo tenía preparado, pero sí, es en Filipenses, si no me equivoco. Denme un segundo porque no lo tenía. Creo que habla de la kenosis. Escuche. El contexto: que se levantan estos enemigos que son fuertes, parecen bravos, con muchas armas, invencibles. ¿Sí? Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo para vencer a Satanás, al pecado y a la muerte. Hablando de la humillación y exaltación de Cristo en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para el que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amado, no sé si se acuerda esa porción de las Escrituras cuando estaban los más orgullosos, los discípulos luchando: acá quién va a estar, yo me siento acá, y trajeron a su mamá para ver que le hablara al Señor, yo me siento acá y no a la derecha. Y estaba, entre todos estaba Pedro, y cuando Pedro se decía el maestro estaba agachado, amado. Juan 13.
estaba por lavarle los pies a Pedro, amado. Y Él nos enseñó a ser humildes, amados, no orgullosos. ¿Se acuerda de lo que dijo Pedro? No, Señor, dijo, ¿cómo vas a hacer eso? El Señor le dijo algo como que si no lo lavaba los pies no iba a participar, creo que del reino, algo así le dijo. Y Él le dijo, no, entonces báñame todo. Usted sabe cómo era Pedro, ¿no? Y es así, amados. Toda esta gente que se cree orgullosa, incluso Satanás que dijo, yo me sentaré ahí, yo reinaré ahí. El pecado mismo, cuando entró en el huerto de Edén, ¿qué fue? La independencia misma del yo, el yo que no quiere a Dios, que el yo no quiere saber nada, por eso se quiere independizar de Dios. Puede vivir sin Dios, dice, no es así. Dios venció, Dios hizo caer de lo alto al orgulloso que era Satanás. Por eso que todos sus enemigos fueron vencidos, amados. El Señor lo venció, pero lo vemos como el Señor lo venció, si se hizo humilde. Se hizo humilde hasta la muerte. Y no significa que el Señor fuera débil. A veces la debilidad, vamos a decir que parece, es una fuerza controlada. Eso es lo que tiene alguien que tiene dominio propio. Una persona que no tiene dominio propio es un histérico, que grita o se molesta porque no controla. Pero un fuerte es aquel que puede controlar sus propios sentimientos. Es una persona fuerte. ¿Quién dice? En el mismo proverbio dice, amado, que puede controlar eso, es mejor que una ciudad fortificada. Entonces, la petición contra la ayuda del enemigo, amados, de verdad podemos confiar en el Señor y en su misericordia, de verdad que Él nos va a responder. No importa si Moab es fuerte, no importa si Edom también, el Señor lo va a utilizar a esa persona, incluso los va a vencer. Y si no, mírelo de alguna forma, lo va a utilizar como una vasija para que usted sea purificado, porque todavía usted tiene que ser purificado. Y a veces va a utilizar esos enemigos, como lo utilizó con Israel, los mandó en cautiverio, como lo utilizó, ¿se acuerda? Con este hombre que se llamaba, que dicen que todo me faltare, no dejaré, no me acuerdo. Habacuc, gracias, Habacuc. Y utilizaba el enemigo, amado, a veces utiliza el pecado el Señor. Para mostrarnos lo débil que somos, para mostrarnos todavía lo que nos falta, que no alcanzamos la altura. Lo importante es que debemos acudir, pedir ayuda contra el enemigo y Él es nuestro pronto socorro contra el adversario, amados. Y en este salmo, lo vuelvo a decir para cerrar ya, es una recopilación de salmos, de 2 salmos. Y estos mismos enemigos se levantan de nuevo. Y así se van a volver a levantar los pecados viejos de nuevo. Y nosotros podemos acudir de nuevo a las Escrituras buscando, vamos a decir, esa ayuda del Señor que está en su palabra. Echando mano de sus promesas que dice que Él tiene misericordia y va a acudir a nosotros para vencer. Pero acuérdese, a veces no lo va a sacar el enemigo. Tú te quieres que lo fulmine. Pero a veces va a ser en una vasija que lo va a usar para que lo lave a usted. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Bueno, vamos a orar, amado Padre, le agradecemos, Señor, por esta breve explicación del Salmo, Señor. Gracias, Señor, porque su palabra siempre está abundando, su misericordia y su gracia, Señor, de verdad está siempre para nosotros. Le pedimos, Señor, que siga haciendo su obra en nosotros y que Cristo siga siendo formado en nosotros. Como siempre decimos, amén. Amén.